Hola a todos, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast 4 en línea. Mi nombre es Juan Sebastián y para este episodio vamos a tocar un tema un poquito controversial, pero sumamente interesante y claro, bastante presente pues en esta nuestra querida ciudad de Ambato. Entonces, antes quiero dar una pequeña bienvenida, un pequeño saludo a mi compañera de podcast. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Hola, hola Juanse, amigas y amigos, qué gusto, qué placer, qué privilegio tan grande compartir nuevamente con todos ustedes en este su podcast 4 en línea. Recuerden que estaremos teniendo una cita cada jueves por el canal de YouTube de EduCambio, así que la invitación está hecha. Cada jueves estaremos reuniéndonos para hablar de temas muy importantes como este y por supuesto, Juanse, coméntanos qué tema tenemos preparado para esta ocasión. Bueno, para el día de hoy tenemos el tema acerca de, un poquito complicado decirlo, la prostitución en Ambato. Y bueno, tampoco tomárselo a broma, la verdad es que la prostitución es algo que se ve bastante claro en algunas zonas un poquito complicadas de nuestra ciudad. Y bueno, Así vamos es, a ¿no? ver No es un tabú, no es si un tabú, es... porque es algo que hay que hablarlo. Y bueno, creo que la mayoría de personas sabemos, ¿no? Sabemos cuáles son estas zonas específicas de nuestra ciudad en la que aborda más este fenómeno. Pero bueno, ya vamos a ir hablando acerca de esto en el desarrollo de todo este episodio. Pero bueno, a ver, Juanse, ¿qué más tenemos como preámbulo de este tema? Bueno, Monse, te comento que vamos a ver cuáles son las causas y consecuencias de, pues, esta que es la profesión más antigua del mundo. Además, qué se está haciendo al respecto y sobre todo, cómo podemos promover un cambio positivo. Así que pueden acompañarnos en esta conversación, pues, como ya dijimos, sumamente necesaria. Así es, ¿no? Bueno. Ya que la prostitución es un tema, como lo hemos ya mencionado, muy complejo de abordarlo, ya que para hablar de esto estamos tratando múltiples aristas sociales, económicas y culturales en Ambato, pues desafortunadamente es una realidad que afecta a muchas personas y bueno, especialmente a mujeres y niñas vulnerables. Pero vamos a empezar con una pregunta muy fundamental, Juanse. Y esta pregunta es, ¿cuáles son las principales causas que llevan a las personas a involucrarse en la prostitución? Enfocándonos, por supuesto, en nuestra ciudad. Uf, a ver, es algo que se intuye un poco, pero la verdad es que hay varios factores. Cuando hablamos de un problema digamos que de esta magnitud, no hay un factor en específico, sino varios que contribuyen al crecimiento de esta problemática, como la pobreza y la falta de oportunidades económicas, algo que se ha visto bastante en el país y obviamente en nuestra ciudad. Estos sin duda son factores bastante clave. Muchas mujeres y niñas se ven empujadas a esta profesión, si le podemos decir así, como un medio de Así es, supervivencia cuando no tienen acceso a la educación. ¿Simonse? exacto, ¿no? Creo que partiendo desde ese punto, ¿no? La imposibilidad quizás de acceso a la educación o un empleo estable, un empleo digno, por así decirlo. Creo que esos son los principales causantes para que este tema se desarrolle, ¿no? Como es la prostitución, ya que es un oficio alternativo que muchas mujeres e incluso se las juzga, ¿no? Se las juzga de esta forma de que se van, como así se lo dice, vamos a decirlo entre comillas, que te vas por el camino fácil para conseguir dinero de una forma fácil, ¿no? Pero yo no lo creería tan fácil. Yo creo que para haber llegado a ese punto precisamente fue porque la situación ya se puso muy difícil. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Bueno, pues la verdad, no por nada lo llaman el oficio más antiguo del mundo. A lo largo de la historia se ha visto que bastantes mujeres han tenido que recurrir a esto, más que nada como una manera de sobrevivir. Cuando no se tiene acceso a educación o empleos así, pues no diría que es un camino fácil, pues esto conlleva también bastantes peligros, pero bueno, tampoco es algo que sea lo mejor visto por la sociedad, como lo dices, Monse, un tabú. Claro, exacto. Ajá, sí, no siempre va a haber ese prejuicio de que las trabajadoras sexuales
de que se dedican a eso y como supuestamente no el camino fácil, pero como lo menciono, yo siento que el camino tuvo que haberse puesto muy difícil para haber tenido que optar por este recurso, por así decirlo, ¿no? Y al mencionar precisamente que es el trabajo, el oficio más antiguo del mundo, estamos hablando ya de que incluso como hemos visto en las películas y todo eso, que en la época de Jesucristo y todo, que ya desde ese entonces existía este tipo de trabajo. Incluso, ¿no? Y hablando del tema de la sociedad, de cómo, o sea, de que la sociedad nunca lo ha visto, no lo ve y tampoco siento que lo vaya a ver en ningún momento, o quizás no se sabe, ¿no? De una buena forma. Incluso se conoce que las mujeres que eran encontradas dentro de este acto, dentro de esta labor, por así decirlo, eran apedreadas desde ese entonces. Entonces creo que, bueno, la rigurosidad de juzgamiento yo creo que sí se ha ido mermando desde ese entonces hacia la actualidad, ¿no? Pero creo que así ya no se juzgue de tal forma como para llegar al apedreamiento como en ese entonces, pero creo que de todas formas, ¿no? Creo que ya la gente ya tiene un poquito más la mente abierta, ya no lo ven como que ya, claro que siempre va a ser juzgado, pero quizás ese método de juzgamiento ha ido calmándose un poco, ¿no? Aunque, como lo mencionamos, nunca va a estar tan bien visto. Claro, Monse, y a decir verdad, con esto que ya hemos mencionado varias veces de que es un oficio verdaderamente antiguo, considero que es un poquito necesario para todos los que nos escuchan darles una pequeña, o sea, una pequeña parte histórica, tal vez unos antecedentes desde dónde surge esto y por qué lo mencionamos así. Pues bien, según una fuente bastante confiable, la prostitución se ha practicado en todas las culturas que tengan registros escritos. Ha sido tradicionalmente descrita como el oficio más antiguo del mundo, como ya lo dijimos, pese a que su presencia en la historia humana es relativamente reciente, la verdad. Diríamos que es una manera de decirlo porque los oficios más antiguos se van por otros caminos. Entonces, la prostitución surge desde que se tiene registro en el antiguo Oriente Próximo, que era el hogar de muchos santuarios, templos o casas del cielo, que estaban dedicadas a varias deidades. Algunas de estas deidades, pues tenían esto de ser las deidades de la fertilidad, y no solo de los campos, sino también de las personas. Y es de aquí donde surge la primera mención en el año 2400 antes de Cristo en la ciudad de Uruk, en un templo operado por sacerdotes que era más parecido a un burdel que a un templo. Bueno, no llevemos ahí recabando un poquito en todos esos datos acerca de cómo es que surge este oficio, ¿no? Ya desde remontándonos a más de 2000 años antes de Cristo. Entonces ahí se entiende el porqué, de por qué le hemos puesto tanto énfasis precisamente a este tema, ¿no? Pero bueno, ya sin alejarnos mucho, lamentablemente este oficio ha tenido consecuencias bastante devastadoras en las zonas en las que suele estar. Por lo general suele relacionarse con otro tipo de oficios que también terminan causando estragos en los alrededores. Y pues vamos a ver cuáles son los impactos Así más es, ¿no? graves en la vida de las personas involucradas y en la sociedad en general. Dime, Monse, ¿cuáles podrían ser estos impactos negativos? Bueno, abordando de que todo esto parte de incluso de la violencia doméstica, abusos sexuales, creo que las consecuencias es precisamente la explotación a la mujer. Podemos decir que todo esto afecta impacta su salud física, por supuesto, su salud mental, y que estas personas en situación de prostitución están expuestas sobre todo a enfermedades de transmisión sexual, violencia física, como lo he mencionado, y traumas psicológicos muy severos. Y bueno, no, definitivamente todas estas son consecuencias muy devastadoras y que todo esto se parte de una explotación sexual y que definitivamente, enfocándonos un poco en el tema
de los traumas psicológicos y los impactos en la salud mental, yo creo que sí debe ser algo muy complejo de abordar posteriormente. Y bueno, también la ya mencionada discriminación y ese estigma social hacia las personas que se les dificulta pues reinsertarse en la sociedad y acceder a todos los servicios básicos. Pero hay algo que ha afectado más que nada y por lo que la mayoría de personas ven con malos ojos a este oficio. Y es más que nada porque la prostitución ha estado bastante ligada a la delincuencia, en un plano que Exacto. puede variar dependiendo de un contexto socioeconómico, legal y cultural, pongamos. Así es, ¿no? La Entonces, delincuencia, crimen claro, organizado, el narcotráfico también es algo que sí siempre se lo ha visto de la mano, como tú lo mencionas. Y sí, ¿no? sí, Porque sí suele estar muy vinculado. claro, porque por ejemplo existen lugares en los que para este oficio no es que las personas lo hagan ya por necesidad, sino que es incluso obligadas, pues está bastante ligado a la explotación y trata de personas, puesto que hay lugares donde los individuos son forzados o engañados para trabajar en esta industria, víctimas que a menudo son sometidas a la violencia, coerción y abuso, lo cual en sí mismo ya es un crimen. Así es, ¿no? Y precisamente creo que digamos, también por todos estos abusos de poder que lo hacen ya bajo un sometimiento, no porque, como lo mencionas, no porque la chica, la joven haya decidido quizás por su voluntad propia hacer eso, ¿no? Muchas veces ya bajo amenaza y sobre todo cuando se maneja estos, el poder de esa manera con estos grupos delictivos que generalmente suelen tener mucho poder, tanto por su poder económico y sobre todo porque ese mismo poder económico les da ese poder de amenaza, ¿no? Y entonces creo que muchas veces suele eso y dentro de todo eso cabe lo de la trata de personas, secuestros para llevarlas precisamente con ese objetivo. Sí, la verdad, verdaderamente, Monse, es una situación bastante alarmante, pero he de decir que he visto que también hay esfuerzos para abordar este problema y no solo de una manera de eliminarlo, sino también brindar un apoyo a las víctimas. Monse, ¿podrías hablarnos de algunas iniciativas o programas que se implementen en Ambato que conozcas? Sí, mira, precisamente para hablar acerca de todo esto hemos estado tratando de analizar un poco, de Investigar un hacer una poquito, ¿no? búsqueda acerca de las organizaciones, hemos hecho una búsqueda acerca de qué están haciendo las autoridades locales al respecto, cómo se está trabajando. Bueno, dentro de lo que hemos podido abordar, se tiene entendido que existen programas de reinserción social, es decir, existen centros de acogida y capacitación que brindan apoyo psicológico, legal, oportunidades de empleo alternativo para personas que desean abandonar esta práctica. Bueno, yo he Por escuchado otro por ahí que lado, también, claro, o sea, es algo que sí se ha dado. La verdad es un poquito, no es tan conocido, la verdad, porque, bueno, esta problemática, a pesar de que se ve bastante, por lo general la gente simplemente suele decir que ojalá ya los eliminen, los manden pateando, como suelen decir por ahí, pero no se investiga qué medidas se toman para solucionarlo. exacto. Y sobre todo, como tú lo dices, que ya los manden pateando, es cuando podemos tocar ya el tema de dónde es que son las zonas específicas en las que se encuentran eh, mucho más asentadas estas prácticas en nuestra ciudad. Tal es el caso de, no me vas a dejar inventarme datos, Juanse, ni ninguna persona ambateña que nos esté escuchando. Todos, es conocimiento de absolutamente todos que el Parque 12 y sus alrededores son es el lugar donde se concentra este tipo de prácticas. Y Sí, bueno, no, toda la entonces, vida es el ajá, lugar desde que, más que más se ha visto exacto, esto, ¿no? Pero te cuento, ajá, Monse, que bueno, esto es ya más algo que se oye a voces por allí, pero me dicen, y he visto en noticias tipo notas que han publicado en el Heraldo, ahora en La Hora, que ya es digital, que esto se ha ido extendiendo incluso.
ya que ahora ya no solo se encuentran este tipo de pues cosas en el Parque 12, sino que incluso se ha llegado hasta la calle Maldonado, que es ya pues a unas 6 cuadras de ese parque, ¿no? Es algo terrible a decir verdad, porque ha habido un aumento también en la delincuencia en las zonas a las que se ha movido este tipo de acciones. Sí, ¿no? Como lo habíamos mencionado, esto suele estar siempre muy ligado a todo lo que tiene que ver con actos delincuenciales. E incluso, Juanse, todo esto también, bueno, se intensifica a partir de la ola de violencia en nuestro país y por supuesto también, no sé si de pronto tú quizás te has fijado un poco, pero al pasar por estas zonas también se ve a muchas mujeres extranjeras que también han empezado a realizar esta práctica. Uf, sí, a decir verdad, sí se ha visto bastante, aunque también hay noticias, ¿no? De que también se aumenta el nivel de violencia por las peleas, ¿no? Que suele haber entre las mujeres que se encuentran en esta zona. Tipo, ya se sabe, y es bastante sabido que por lo general siempre se distingue en los periódicos y en las noticias cuando el conflicto es con gente extranjera. Entonces, por lo general se suele decir que venezolanas se enfrentaron contra el grupo de mujeres ecuatorianas por el control de esta zona. Entonces, llega a ser Exacto, ¿no? también similar a lo de las pandillas, ¿no? Lo del control Sí, territorial. cada uno debe tener ya, me imagino que su zona de trabajo, quizás ya incluso sus clientes fijos, ¿no? Y de pronto una persona nueva. Entonces, creo que por todas esas cosas sí se deben dar este tipo de conflictos y son conflictos que traen más y más y más conflictos, ¿no? Y hace que todo esto se continúe intensificándose y a la vez, como tú lo mencionas, ya incluso ha comenzado a expandirse. A decir verdad, bueno, no es tampoco que estemos tan acabados, porque para tratar de solucionar un poco este índice aumentado de violencia, se ha hecho un refuerzo de leyes y operativos. Las autoridades han intensificado los esfuerzos para desarticular redes de trata de personas y combatir la explotación sexual, especialmente la infantil. Y de hecho, Monse, te comento que el otro día, por lo general cuando yo suelo bajar desde la universidad para mi casa, pues yo suelo pasar bastante por el Parque 12, debido a que la línea más conocida, no me dejarán mentir. Muchos buses suelen Ajá. bajar por la 13 de abril y pasan por el Parque De 12. hecho, ajá, de hecho, todos los buses, su punto de partida es el Parque 12, así que todos conocemos por este hecho la zona perfectamente. Claro. Entonces, cuando yo suelo bajar, últimamente se ha visto bastante más que tipo 6, 7 de la noche. Suele estar una patrulla literalmente parqueada sobre la acera del Parque 12. Y ahí es cuando ahí sí está botado, tipo, están haciendo como controles para que no haya, pues, posibles altercados por la zona y controlar también esto de la prostitución, ¿no? Entonces, es notable, es visible cómo se están dando estos controles. Así es, ¿no? Y a esto sumándole las campañas de concientización igual. eh, ya que también tenemos entendido que se realizan campañas en escuelas y comunidades para educar sobre los peligros de la explotación sexual y promover la prevención. Y bueno, esto en conjunto con el patrullaje que tú nos mencionas de haber visto, creo que ujú, son iniciativas que han ido tomando las autoridades para tratar de mermar esta situación, sobre todo en búsqueda de la protección de los derechos de las mujeres. Claro, estas campañas, la verdad es que a pesar de que por lo general no suelen tener el mayor impacto, la verdad es que se aprecia porque cada esfuerzo con que ayude a una persona, creo que estas campañas ya son bastante útiles, a decir verdad. Entonces, no sé qué opinarás tú, Monse, la verdad. Así es, no creo que muchas veces se realizan campañas acerca de muchas problemáticas sociales, muchas veces campañas que no son escuchadas, Claro, por lo general pero como tú lo siempre, mencionas, ajá, como siempre tú es lo lo mencionas, primerito que se ocurre, ¿no? Una campaña ajá, para tratar de exacto, solucionar algo. ajá, exacto, ¿no? Pero como tú lo mencionas, se agradece el esfuerzo, se agradece la intención de querer combatir esto.
pero pues creo que siempre hay algo más que ofrecer, como por ejemplo los programas de inserción social, como lo habíamos mencionado, e incluso Sí. eh, se conoce acerca de alianzas intersectoriales, que se están formando alianzas entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y sectores privados para abordar esta problemática de manera integral. Bueno, eso es bastante alentador, la verdad. Que por lo general cuando las organizaciones se apoyan entre sí, creo que el impacto llega a ser bastante mejor. Es preferible el tener varias organizaciones trabajando en conjunto que cada una por su lado, que al final incluso terminan estorbándose entre sí, ¿no? Entonces, me parece que es bastante adecuado debido al nivel que tiene ya este problema en la ciudad. Así es, ¿no? Por supuesto, creo que también otra de las formas de quizás tratar de combatir de cierta forma esta problemática, quizás sería incluso quizás abriendo nuevas fuentes de empleo, ofreciéndoles más oportunidades a estas mujeres, quizás con espacios para que ellas estudien, para que aprendan cosas nuevas, con talleres acerca de muchas cosas que ellas pudiesen desempeñar, pero por supuesto tendría que actuar con mayor fuerza el Estado, gobiernos municipales, para hacer, ahí sí, vamos a mencionar una verdadera campaña con acción para que ellas puedan inclinarse por otros objetivos. Efectivamente, Monse, viendo que nos has dado pie para esto del apoyo, pues vamos a ver algunas maneras en las que nosotros podemos, pues, contribuir un poco en la lucha contra la prostitución en nuestra queridísima ciudad de Ambato. Por ejemplo, vamos de menos a más, ¿no? Podemos empezar educándonos y, como siempre decimos, sensibilizándonos y informándonos sobre las causas subyacentes, como ya hemos dicho, la pobreza, la desigualdad de género y la falta de oportunidades. Podemos apoyar estos programas de reinserción, contribuyendo con recursos, tiempo ya si tienes algún tiempito libre para ayudar como voluntariado y tal vez habilidades a organizaciones, yo qué sé, habilidades, los talentos que tiene cada persona, pues tal vez si eres muy bueno, yo qué sé, Así es, ¿no? convenciendo a las personas para que puedan asistir a estos programas, ¿no? Exacto. Bueno, también está Y esto de, precisamente, a ver, dime, exacto, Monse. y precisamente hablando de los programas, creo que cada uno igual de nosotros deberíamos apoyar estos programas, como tú lo mencionas, ¿no? Para que, como lo habíamos dicho, hablando de las organizaciones, que si existe esa alianza y por supuesto también nosotros entre individuos, el apoyo total a cada uno de estos programas que se vayan realizando. Por otra parte, tenemos denunciar y estar alerta. Es decir, si llegamos a ser testigos de situaciones sospechosas de explotación sexual o trata de personas, podríamos denunciarlas a las autoridades correspondientes. Es decir, si estamos quizás siendo testigos de una red de trata de menores, de que las mujeres están siendo forzadas a realizar este tipo de actos en contra de su voluntad. Entonces nosotros como ciudadanos responsables estamos en la obligación de denunciarlo. Sabemos que por lo general no es fácil esto de las denuncias, a veces incluso, Exacto, ¿no? claro, hay un miedo, puede que incluso flojera, ¿no? Porque estos procesos judiciales son un poquito, ¿cómo decirlo? Lentos a veces, pero a decir verdad, tengamos en cuenta el pensamiento de que con esto estamos ayudando, tal vez estamos salvando a alguien. Es una acción pequeña que podría ayudar a que una persona pueda recuperar una vida digna, una vida completamente plena. Así es, ¿no? Precisamente por eso lo menciono, porque creo que forma parte de nuestra cotidianidad saber y ver que mujeres se dedican a esta labor, pero sobre todo refiriéndonos a cuando vemos algo un poco más sospechoso, más allá de eso, cuando vemos que quizás hay mujeres
incluso muchas veces menores de edad que están siendo forzadas a este tipo de actos. Entonces creo que, como tú lo mencionas, siempre existe ese miedo, ya que como lo habíamos mencionado hace un momento, suelen estar estos grupos muy ligados a todo lo que tiene que ver con actos delincuenciales. Entonces, el miedo siempre va a estar ahí, siempre persistiendo, pero creo que sí deberíamos colaborar con un pequeño granito de arena para, como tú lo mencionas, quizás con esto podríamos cambiar la vida de alguna de las mujeres que estén siendo víctimas de una de estas redes. Y bueno, pues vamos a ver un poquito, ¿no? De esto, como a decir verdad, tenemos aquí un poquito de información sobre esto de la trata de personas, que es un peligro bastante importante que ya hemos mencionado antes. Para que sea de conocimiento de quienes nos están escuchando, pues vamos a mencionarles acerca de un caso en el que la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un operativo hace un par de años aquí en la ciudad de Ambato llamado el Rescate Querubín. Este operativo se centró en la desarticulación de una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, la investigación previa indicó que varios meses antes del operativo, cuando se recibieron las denuncias, claro, aquí ojito con las denuncias sobre la posible existencia de una red de trata de personas que operaba en Ambato, pues se realizaron tareas de inteligencia y seguimiento para recolectar pruebas. Claro, aquí estar, recalco ya varias veces porque esto surgió por las denuncias de un posible caso. Imagínense que no, las personas hubieran dicho, o sea, puede que me esté confundiendo y no hayan dicho nada, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, les comento un poquito más. Después de esto, después de recolectar la evidencia y hacer investigación de inteligencia, en el operativo que se realizó participaron varias unidades especializadas de la Policía Nacional, incluyendo la Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Se realizaron varios allanamientos simultáneos en diferentes inmuebles de la ciudad, donde se sospechaba que las víctimas estaban siendo retenidas y explotadas. Bueno, la verdad es que, es uno de los muchos casos que deben de existir diariamente, pero que lamentablemente la mayoría de estos no son denunciados. Y como tú lo dijiste, fueron muchas denuncias las que tuvieron que ocurrir para que haya acción y pueda ponerle mucha más atención a esto y realizar un correcto operativo para tratar de lidiar con todo esto. Pero como lo mencionamos, lamentablemente no siempre es así, o en el caso de que existan denuncias, muchas veces la organización que esté detrás de todo esto siempre termina haciendo todo lo posible por evitar ser descubiertos. Entonces, sí es algo muy complicado con, socialmente de lidiar. Y bueno, por otra parte, incluso para precisamente eh, quizás tratar de evitar desde el principio sería promoviendo incluso la igualdad de género, el empoderamiento económico desde pequeñas, apoyar iniciativas que brinden oportunidades educativas y laborales dignas para mujeres y niñas, reduciendo así la vulnerabilidad a la explotación sexual. claro, claro. Y bueno, pues concluyendo con este pequeño caso, pequeño story time que les hemos contado, pues tenemos la buena noticia de que este caso, de que este operativo fue exitoso y se logró rescatar a varias víctimas, en su mayoría mujeres, que habían sido engañadas con promesas de empleo legítimo y luego forzadas a prostituirse. Y no solo terminó esto aquí, sino que se les brindó asistencia a las víctimas, quienes recibieron atención médica, psicológica y legal inmediata, proporcionándoles un refugio seguro y asistencia para su reintegración, cosa que es excelente para este tipo de casos. Y pues quienes fueron los responsables de esto fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, enfrentando cargos graves que conllevaron pues varias largas, varias penas de prisión bastante largas pues. Y de hecho la Fiscalía General del Estado presentó todas las pruebas recolectadas durante el periodo de investigación y el operativo y aseguraron una condena.
y podemos quizás saber el dato, se muestra el dato de cuál fue la condena para estas personas o simplemente la información fue esa. Hasta ahí nomás llegó la información, puesto que lo estamos sacando del reporte del operativo. Así que, pues, por lo general suele tomar varios meses hasta que se dé la condena y esa información ya no la tenemos por aquí. Bueno, no esperando de todas formas que la justicia se haya hecho por completo, ¿no? Es muy bueno, muy alentador saber todo esto, saber que todas estas niñas, todas estas mujeres que estuvieron siendo víctimas de esta red de trata, tuvieron, por así decirlo, un final feliz, pudieron ser rescatadas, pudieron salir de todo ese ambiente tan dañino y ser reintegradas a sus familias y a una sociedad como tal, ya que desafortunadamente estaban viviendo en ese infierno, por así decirlo, y lógicamente en este caso fue en contra de su voluntad. Y pues bueno, a decir verdad, no tenemos el dato de qué tan larga fue su condena, pero podemos más o menos intuir, gracias al Código Orgánico Integral Penal, qué tan larga fue, puesto que la pena base, siendo un delito de grado uno, la trata de personas en Ecuador tiene de 13 a 16 años de prisión. Esto sin contar los agravantes que pueden incrementar de 16 a 19 años en el caso de que haya víctimas menores de edad, en condiciones de esclavitud, con daño físico, o el delito es o el delito es cometido por un familiar o alguien en una posición de autoridad y confianza. Así es, ¿no? Así que una vez conociendo este dato acerca de lo que establece la ley de nuestro país, podemos entonces estar un poco más seguros de que definitivamente la condena debió haber sido eh, un tanto, un tanto pesada, por así decirlo. Y esperando que así sea, ¿no? Ya que por ahí también existen otras o varias otras alternativas de apelaciones y muchas otras cosas. Pero esperamos que la justicia los haya acusado al ser encontrados culpables con toda la rigurosidad de la ley. Claro, que el sistema haya funcionado como debería. Pero bueno, estamos llegando al final de nuestro podcast, así que Monse, dinos, ¿tienes algún mensaje final para cerrar hacia nuestros queridos oyentes sobre la importancia de este tema? Claro que sí, Juanse. Bueno, no hemos podido conversar, abordar un poco de acerca de todo lo que hemos visto, de todas las experiencias que hemos tenido en cuanto a esta problemática que se da en nuestra ciudad. Y bueno, no me gustaría concluir eh, acotando que la prostitución no es solo un problema individual, sino un reflejo de desigualdades, vulnerabilidades profundamente arraigadas en nuestra sociedad. Y que al abordar esta problemática de manera integral estamos defendiendo la dignidad humana, protegiendo sobre todo a los más vulnerables y construyendo una comunidad más justa, más equitativa para todos. Y bueno, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene, por supuesto, un papel muy importante que desempeñar en este gran esfuerzo y que, por supuesto, juntos podemos enmarcar una gran diferencia, una diferencia significativa. El cambio depende de cada uno, como dicen por allí. Así que, bueno, cerrando con estas últimas palabras, pues y recordándoles a nuestra audiencia que la empatía y otros valores como el respeto son lo más importante para la sociedad, pues vamos a despedir Por supuesto, la tolerancia, ¿no? claro, la tolerancia. Vamos pues despidiendo ya este podcast. Mi nombre es Juan Sebastián, Juanse para los amigos. Me encuentro con... Con Monse Torres. Y bueno, pues les agradecemos a cada uno de nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos en este gran episodio de su podcast 4 en línea. En esta ocasión estuvimos abordando el tema de la prostitución en la ciudad de Ambato. Recuerden, por supuesto, que el cambio comienza en cada uno de nosotros. Recuerden que cada jueves estaremos en una cita con su podcast 4 en línea para abordar un nuevo tema de interés social. Y recuerden que estamos también presentes en nuestra página de TikTok. Nos encuentran como
Educambio. Igual estamos posteando un adelanto de lo que será nuestro nuevo episodio, siempre con anticipación. En nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como Comunicación UTA y en Facebook como Carrera de Comunicación. Claro que sí, no olviden activar la campanita y estar pendiente cada jueves para este su podcast 4 en línea. Así que pues, con esto y un bizcocho, hasta la próxima. Así es, y nos ayudarían mucho dándonos un like y por supuesto dejándonos en los comentarios qué les pareció y por supuesto alguna sugerencia que nosotros estaremos felices de leerlos. Así que bueno, les agradecemos reiteradamente. Con nosotros será hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos y tengan todos una muy bonita semana. Bye bye. Chao.